Muy buenas, familia, hermanos, amigos, reciban un cordial saludo. Agradecido al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da nuevamente de compartir algo de las verdades eternas que quedaron aquí para nosotros. Es una bendición tremenda estar entre los vivos y tener la palabra, porque no es lo más importante estar entre los vivos. Si no estamos haciendo nada para el Señor, no vale la pena. Yo sí digo, el día que ya yo no le sirva al Señor ni me pueda valer por mí mismo, ¿para qué me quedo acá? Pero si el Señor nos libró de una pandemia terrible y pasamos y estamos en este punto, es por algo, es para que le sirvamos. Dediquemos, consagremos más nuestras vidas a Él. No desperdiciemos el tiempo, porque es muy poco el que nos queda y hay un día, vuelvo y les digo, un día determinado y no sabemos. En las funerarias encontramos cajas de todos los tamaños. Yo veo estuches donde nos van a meter a nosotros, para niños, para jóvenes, para adultos, para todo el mundo. Ella no escoge, hay quienes mueren antes de nacer. Y la cuestión de ese día determinado no es porque ya estamos enfermos, muere el joven, mueren todos. Ustedes mismos saben, y no sabemos. Estar alentado no es garantía, ni estar joven es garantía. Nada es garantía. Así que no nos jactemos del día de mañana y consagremos nuestras vidas. Estudiemos la palabra de Dios, denle la importancia que ella merece. Esto es una bendición tremenda la que Dios nos ha dado. Y poder coger el hábito piadoso de leer las Sagradas Escrituras y de extraer verdades eternas que nos sirven a nosotros. Porque como dice en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres, para no estar con temores, con sentimientos de culpabilidad y un poco de cosas que nos pueden meter a veces en la cabeza y hacernos hasta dudar de Dios, porque se habla de todo, pero usted tiene que conocer las Escrituras. Padre, nuevamente acercándonos a usted con reverencia, con gratitud, porque nos estamos acercando al Rey de toda la tierra, al grande y temible de Israel, al Dios poderoso, el de las grandes batallas, glorioso. Muchas gracias, el Altísimo, como me hablaba a mí el judío, el Altísimo, el Omnipotente, lo encumbraban tremendamente porque le tienen mucho respeto y reverencia y hay temor de Dios en sus vidas. Y nosotros también no podemos llegar como queramos. Perdone siempre el pecado y queremos acercarnos a usted limpio para que la palabra suya pueda correr y que no sea contaminada. Eso es lo que se nos advierte allá en el 1 Pedro capítulo 2, versículos 1 y 2. Se nos dan algunos requisitos para que la palabra de Dios la deseemos como niños, como leche espiritual no adulterada, que no le metamos la mano, no le echemos agua, no le agreguemos ni le quitemos nada. Ayúdenos a presentar la palabra tal como usted la tiene aquí, Señor. No necesita que nosotros le ayudemos ni nada. Así que muchas gracias, Padre, pidiéndole también, Padre, por los que están enfermos en la congregación. Sé de algunos que se han contagiado, incluso niños, y estamos pendientes y orando por ellos, como la familia Fernández. Sabemos de ellos, sabemos también de Mónica allá en la liga, otros hermanos que están también, el aguacero que cayó en la liga antier les llevó un cerramiento. Estuve allá y están en necesidades ellos también, Señor. Gracias, gracias porque usted hace todo bien y a tiempo, y el dueño de la casa logró, ese día salía para el exterior y el día antes sucede esto y él pudo dejar encargado y solucionando los problemas. Sin embargo, ellos con el lodo y todo casi hasta las rodillas, según me decían, sacando todo eso de la casa que se les entró. Son cosas que
A uno sí siente esas cosas, Señor, que les pasen estas cosas a ellos, otros que no tienen trabajo, otros que necesitan comida, Señor, no levantan y esto es una carga para uno, Señor. Por eso agradezco cada día a los que depositan y los que depositan allá en la iglesia también echan sus ofrendas ahí, para poder ayudar, para poder invertir, no solamente en el reino de Dios, sino aquí también. Ya hemos hablado que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, pero necesitamos las terrenales. Y ahí están los problemas, ahí están las dificultades para los hermanos, pero ahí vamos saliendo, dándonos la mano los unos a los otros. Y pidiendo en este día que su Santo Espíritu sea el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guíe a toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 1. Hace 8 días leímos el versículo 3 que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Estamos completos, espiritualmente ya incluso resucitados y sentados a la diestra de Dios. Todo está hecho. Y todo está dicho. Yo a veces pienso y digo, Señor, entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Porque yo hoy estoy pasando por donde el Señor pasó ya hace siglos y dejó esto preparado para que anduviéramos en ella. Así que llegamos al versículo 4 y dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Todo esto sucedió antes de la fundación del mundo. Todo el plan estaba hecho y para Dios ya se dieron todas las cosas. Dice en Romanos, voy a leer un versículo que hay aquí, en Romanos capítulo 4, versículo 17, creo que es, dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Bueno, yo lo que quiero es el final. Llama las cosas que no son como si fuese. En otras palabras, lo da por hecho. Yo puedo ver al Señor Jesucristo celebrando la cena con los discípulos y diciéndoles: esta es mi cuerpo y esta es mi sangre, pero Él está ahí parado. Pero ya Dios lo da por hecho que el sacrificio tiene que darse. Ese se viene, Dios lo da, y desde la fundación del mundo todas estas cosas ya se dieron, así que nos escogió antes de la fundación del mundo. Él en este tiempo no está escogiendo ni llamando a nadie, todo este plan ya lo desarrolló a Él, sino que dice: para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Cualquiera, yo soy el que digo, estos requisitos yo no se los cumplo. Santo y sin mancha, santo por la posición que tengo en Cristo. Estoy en Cristo y ahí es donde yo tengo esa santidad posicional. Y hay la otra santidad progresiva que vamos dejando. Bueno, es la obra del Espíritu Santo conformándonos a la imagen de Jesucristo, como dice en Filipenses 1:6. Pero para estos requisitos, afortunadamente dice, escogidos en Él, en Cristo podemos nosotros tener estas características o requisitos que nos demanda el Señor. Pero así como soy yo en cuerpo y alma aquí, estamos rodeados de pecado y la misma Biblia dice, si yo digo que no he pecado, hago a Dios mentiroso, porque Él dijo, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, en Cristo podemos lograr esto. Ya explicaremos en otro video esto y trataremos de aclarar estas cosas.
porque para mí son muy importantes. Esto me quita a mí una preocupación tremenda. Yo descanso en el Señor. En la congregación veo las personas que llegan, sean muchos, sean pocos, los que sean. Me admiro, porque esta es la obra de Dios. Él la hizo. Él es el que ha traído la gente, Él es el que añade, Él es el que convence, Él es el que salva, Él fue el que dio la vida por nosotros. Él lo hizo todo. Nosotros hablamos nada más y miremos lo que el Señor está haciendo. Entonces, vemos que desde antes de la fundación del mundo ya fueron escogidos los redimidos y los que el Señor quiso escoger ahí, pero en Cristo, porque el propósito de Dios, dice, ya que estamos por acá en Efesios, dice la palabra en el capítulo 1, sí, aquí donde estamos, en el versículo 9 y 10, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. De reunir todas las cosas en Cristo, porque son de Él y para Él y todo lo creó para Él. Así que este es el propósito de Dios. Entonces fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. En este tiempo Dios no está en eso. Ahora, nosotros podemos decir, si ya Él escogió, no está escogiendo a nadie en este tiempo. Quiero ver lo que dice en Apocalipsis capítulo 13. En Apocalipsis capítulo 13. Dice el versículo 8. Está hablando de la bestia y todas estas cosas. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, los que tenían que salvarse, ya el Señor los anotó. Eso es lo que dice aquí. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. En el tiempo del Apocalipsis va a ser fácil saber quién es creyente y quién no. Porque el creyente no adorará a la bestia, ni se someterá ni a las marcas, ni todas las cosas que vendrán, y no podrán comprar ni vender y todas las cosas que dice. Ahí se conocerá realmente quién es, porque la van a adorar es los que no tienen su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Este sacrificio de Cristo no es que hace 1988 años, algo así es lo que yo le hago la cuenta. Es para el Señor fue sacrificado antes de la fundación del mundo. Él llama las cosas que no son como si fuesen ya. Da por hecho todo. Así que fue inmolado desde el principio de la creación del mundo. Quiero ver aquí en Primera de Pedro lo que dice la palabra. En el capítulo 1 dice la palabra de Dios desde el versículo 18. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Versículo 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Allá dice que fue inmolado, sacrificado desde la fundación del mundo. Aquí dice ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros.
Entonces Él fue manifestado, vino, y aquí sabemos toda la historia de Jesucristo, y hasta que llegó al Calvario y pagó el precio de nuestros pecados y fue manifestado. Pero ya esto para Dios ya se había cumplido, ya había pasado desde la fundación del mundo. Por eso es que a veces me pregunto, Señor, pero todo está. ¿Qué estoy haciendo yo? Usted sabía ya desde el principio quiénes le iban a creer y quiénes no le iban a creer. Creo que por eso es que están escritos los nombres de los que tienen los nombres escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio. Porque en Juan capítulo 6, mire lo que dice ahí la palabra. Vamos a buscar Juan capítulo 6. Versículo 64, dice Cristo el Señor, versículo 64, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Entonces yo parto de ahí. Si el Señor sabía quiénes no iban a creer en Él, entonces también sabía quiénes iban a creer en Él. Porque si los nombres de los salvados, de los redimidos, ya están escritos desde la fundación del mundo, es porque Él sabía ya quiénes iban a creerle y quiénes no. Si ya sabía, para mí es obvio, si ya Él sabe quiénes no, entonces sabe quiénes sí. Y diría, anotémoslos. Yo escucho a veces predicadores que dicen, bueno, si recibe o acepta a Cristo y todo, y hace esta oración, y ahora pídale al Señor que anote su nombre en el libro de la vida. Yo digo, el Señor ni está escribiendo nombre ni borrando nombre. Porque algunos dicen, no, la salvación se pierde porque puede borrar el nombre. Creo que está aquí en Apocalipsis 3:20. Es un versículo que dice, Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Y he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere le daré que se siente conmigo en el... No, es el versículo este. Ya se me perdió. Pero bueno, es donde dice, y una de las recompensas para una iglesia, pero está por aquí, es que, y no borraré sus nombres del libro de la vida. A mí lo que me da es seguridad de salvación. Porque dice, no borraré. El Señor no se va a equivocar. No es que el Señor va anotar un nombre y luego dice, uy, me equivoqué, este no es verdadero creyente, lo voy a borrar. Él no es como nosotros. A veces confundimos estas cosas de que Él se equivoque y tenga que borrar de nuevo. Eso lo hacemos nosotros. Pero Él no se equivoca. El que anotó es porque es fiel y verdadero. Así que no va a borrar nombres ni está escribiendo nombres por este tiempo. Ya los salvados están inscritos y los que se condenaron, ya el Señor sabe todas estas cosas. Vamos a leer el versículo en el capítulo 17 de Apocalipsis. Dice en el versículo 8, capítulo 15 de Apocalipsis, versículo 8, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están inscritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombraron viendo la bestia que era y no es y será. Así que toda esta gente, los moradores de la tierra, dice, aquellos cuyos nombres no están
escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombraron viendo la bestia. Y estos serán los engañados, los que le adoran y todo, porque ninguno de los que tiene el nombre inscrito en el libro de la vida adorará ni hará nada con esto. Y pagarán un precio grande, como está en Apocalipsis aquí más adelante. Fueron decapitados y de todo, pero pagaron el precio y se identificaron completamente con él. Y ahí sí se sabía quién es creyente y quién no. Hoy es por lo que vemos que toma, que fuma o que habla esto o que aquello. Y a veces decimos, yo no veo que este sea un creyente. Si la salvación fuera por obras, ninguno. Pero no es por obras, es por gracia, es para que entre más pecaminosos, más gloria le daremos al Señor cuando nos encontremos. Pero aquí sí, el Señor es el que sabe y anotó. A veces pienso también que quizás mucha gente ha partido y partirá de acá sin escuchar una palabra del Evangelio porque no les hemos predicado. Y ellos estarán tal vez anotados ahí. Porque el Señor sabía, si a este le hubieran predicado el Evangelio, él hubiera creído en mí. De todos modos, yo lo anoto. Yo he tenido casos de personas que les hablo la palabra y están dispuestos, le creen a Jesucristo y dicen, yo me bautizo, pero se oponen otros y no lo dejan. Pero para Dios, esto está hecho. Él lo toma en serio, dice. Fue la intención y sabía que él le iba a creer, aunque no se hayan hecho las cosas que Dios pide en esto. Niño, gente habrá partido así, yo pienso, porque el Señor sabía. Nosotros no, todo lo enredamos y lo confundimos y enredamos es con las obras, como si la salvación fuera por obras. Claro que van a decir, pero si un creyente ya no fuma, ya no pelea, ya no hace esto, pero tampoco hace nada a cambio de eso. Pero para mí, yo estoy tranquilo. Estuve hablando con uno de los del bosque, que me los encuentro y donde los veo yo lo llamo. Y él dice, yo no robo, no le meto la mano en el bolsillo a nadie, yo cuido carros y de ahí gano y me alimento, pero tengo mi vicio. Y le hablo a la policía que yo vivo aquí en el monte y hago estas cosas. Y son mis hermanos amados. Porque digo, un día partiremos y le daremos muchas gracias al Señor, que era por gracia, porque si es por obras, ni ellos, ni yo, ni nadie. Ya partieron 4, él me informó, murieron 4 de los como 17 del bosque que creyeron y fueron bautizados. Y ellos encontrarían allá estas cosas, porque así es el Señor. Es para alabanza de su gloria, lo que dice en Efesios 2, esta gracia extraordinaria. Así que se admiraron todos los que no tenían sus nombres escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Esto del libro de la vida dice acá en Apocalipsis 20, versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora yo decía un día, mi nombre estará escrito en el libro de la vida, porque aquí dice el Señor, y yo le creo, por eso hablo, porque como dice la palabra, dice, porque creí, hablé. Hay muchos creyentes mudos, pero porque creí, hablé. Yo digo, bueno es que yo encontrara mi nombre en la palabra de Dios, pero confío en la gracia y la misericordia del Señor, en ese sacrificio tremendo, en lo que Él hizo y dijo, no en lo que yo hago o dejo de hacer. Eso no tiene importancia. Es lo que Él hizo y lo que dijo. Aquí en el capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 27, dice, no entrará, estamos hablando de la nueva Jerusalén que desciende del cielo, dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero.
tal vez este versículo nos ayude en... Van a entrar solo los que están inscritos. Allá tomará lista, usted no está, va para otro lado. Y así. Pero será la bendición más grande si uno tiene el mismo nombre y lo va a llamar por el mismo nombre, porque también los nombres van a ser cambiados, nosotros vamos a ser transformados. Yo no creo que nos vamos a conocer allá y ojalá que no, porque de no volveríamos a las mismas cosas. Dice la palabra de Dios, le voy a leer 2 Timoteo capítulo 2 versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Para invocar ese nombre debe haber santidad y obediencia según Lucas capítulo 6 versículo 46. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? Así que si le vamos a decir Señor, es porque hay obediencia, hacemos lo que Él nos manda. Y aquí dice, apártese de iniquidad el que invoca el nombre de Cristo. Se necesita santidad para hablar y pronunciar, pero a veces es un nombre que lo tomamos en vano muchas veces, hay que tener mucho cuidado. Pero aquí me dice, conoce el Señor a los que son suyos. Él es el único. Yo no entiendo cómo pueden hacer una encuesta de que, a ver, cuántos creyentes hay en el Ecuador, cuántos creyentes hay en el mundo, o en Quito, Ecuador, cuántos creyentes hay. Y yo sí he escuchado, y ninguno concuerda. Uno dice que el 10%, que el 15% de los ecuatorianos son creyentes, pero yo no entiendo. El único que sabe quién es un creyente y están inscritos es Dios. En una ocasión estábamos en la liga hace tiempos y una caseta nos dieron y dice, tenemos que ganar 50 personas diarias. Esta es la meta para alcanzar al Ecuador y no sé hasta dónde alcanzaron. Y dije, ¿y cómo sabemos si son 50 creyentes nosotros? Todas estas cosas que vemos acá, que desde la fundación del mundo ya fue desarrollado el plan, están los nombres inscritos de los que se salvan y de los que no van a creer tampoco, ya se sabe y todo el plan está desarrollado y decimos, ¿y cómo es que nosotros podemos saber cuántos creyentes verdaderos tenemos? O es imposible. Yo digo, encuestas espirituales, eso es imposible. Y lo que sea, yo no creo en esas cosas, digo, le creo a Dios, el único que sabe, conoce el Señor a los que son suyos. Él es el único. Nosotros no nos pongamos a decir, he ganado tantas personas y yo no sé. En este año se han bautizado 2 personas y solo Dios sabe si estos 2 son suyos. Yo no. Hemos hecho todo lo que el Señor pide para ser salvo. Pero solo el Señor sabe si los nombres están escritos y si ellos son que ya estaban predestinados desde la fundación del mundo. Así que estos temas son muy importantes y profundos, y yo me meto en camisa de 11 varas poniéndome acá, pero yo veo claro estas cosas, que hoy todo está hecho ya. Si usted tiene una buena congregación, alguna cosa, Dios ya hizo eso desde la fundación del mundo. Lo que yo hago, ya Dios lo tenía listo desde la fundación del mundo. Y como vuelvo y le digo, lo importante es lo que Él ha dicho y ha hecho, no lo que yo hago o dejo de hacer. Asegurémonos es que estemos en Cristo. Busque bien en las Escrituras y deje de hacer lo que le dicen y hablar solo lo que oye. Y si Dios permite, el próximo miércoles que podamos llegar, mientras tanto encontremos gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones. Aunque no pueda
pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Debemos mover. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré. Te adoraré.